Bien, queridos ingenieros, vamos a hablar hoy de capacitores. Entonces, esto es respecto al curso de Física 3 en el quinto ciclo de la Universidad Mariano Gálvez, el Centro Universitario de Quetzaltenango. Muy bien, veamos acerca de los capacitores. Tendríamos que tener unos conceptos preliminares descritos en esta diapositiva. Vamos a hablar de un dispositivo eléctrico o electrónico pasivo. Lo podríamos definir como aquel dispositivo que consume corriente, por lo tanto no gana o amplifica corriente. Es decir, que este dispositivo no genera más de lo que recibe, sino que al contrario consume. Entonces eso sería un dispositivo eléctrico pasivo. De eso pues podríamos sacar un concepto que sería el dispositivo eléctrico o electrónico activo, y este sí genera o gana una corriente cuando se utiliza. Entonces a nosotros nos interesa el pasivo porque un capacitor es pasivo. Muy bien, aparte de eso tenemos un concepto que es el dieléctrico, que el dieléctrico es un material aislante de corriente. Sencillamente podemos decir que el dieléctrico es un material aislante. Y un fenómeno físico, recordemos los principios o las bases físicas: a una acción física repercute una reacción física también. Entonces, eso tendríamos que tener nosotros en base a conceptos preliminares. Muy bien, hablemos un poquito de campo eléctrico, que ya fue parte de lo que vimos en el contenido del curso. Vamos a darle una refrescada a esto. Se determina por la letra griega psi, y su dimensional es coulomb. El campo eléctrico nos indica que existe una fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados, y consideramos que el campo eléctrico existe en la zona que rodea a cualquier cuerpo cargado. Es decir, que cuando nosotros tenemos algún cuerpo cargado de electricidad, alrededor de este existe un campo eléctrico. Ahora, la representación del campo eléctrico es mediante líneas de flujo eléctrico, y a mayor presencia de líneas de flujo eléctrico, mayor campo eléctrico se representa. Entonces, es una representación que nosotros tenemos como líneas de flujo eléctrico, pero en sí el campo eléctrico existe alrededor de cualquier objeto cargado de energía eléctrica. Muy bien. La densidad de flujo la denominamos con la letra D, y la densidad de flujo eléctrico se determina como el cociente del campo eléctrico dentro del área en cuestión. Es decir, que tendríamos nosotros el campo eléctrico y lo dividimos dentro del área donde se aplica este campo eléctrico, y esa es la densidad de flujo eléctrico. Entonces, sus dimensionales son coulombs sobre metro cuadrado, que estas son las dimensionales del sistema internacional para campo eléctrico y para el área. Muy bien. Aquí valdría la pena decir que es qué tantas líneas de flujo eléctrico están en el área donde nosotros estamos analizando o determinando. A eso se referiría la densidad. Muy bien. Ahora, también otro tema que nosotros vimos a inicios del curso fue la ley de Coulomb, que nos relaciona una fuerza que existe entre dos cargas. Muy bien. Constante de Coulomb, distancia al cuadrado. Recordemos que las distancias que nosotros trabajamos en esto son radiales. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos la presencia de un círculo, y esto, su área sería el área o la parte que puede afectar a una partícula que nosotros la consideramos en el centro. Creo que esa línea quedó muy pequeña. Quizás usemos un pincel. Supongamos esto.
lo quiso pintar bien. Entonces utilicemos un círculo. Entonces, esto es lo que estamos tratando en cuestión, y entonces la distancia es radial. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros distancia desde este punto a donde estamos afectando, y recordemos que el radio es el mismo en cualquiera de los puntos de la longitud de arco a partir del centro de la misma circunferencia que estamos analizando. Por eso es que esta parte es radial, y recuerden de que aquí también nos aparecerían los viejos conocidos, que serían un cateto adyacente, nos aparecería otro viejo conocido que sería un cateto opuesto, y nos aparecería también otro concepto muy familiar para nosotros, que sería el ángulo. Muy bien. Entonces, de esto recordemos Pitágoras, y tendríamos que el cuadrado del adyacente más el del opuesto es igual a r cuadrado, o a la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nosotros consideramos esta distancia siempre radial. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, y tendríamos las dos cargas. Ahora asumimos que una de las cargas, particularmente Q2, la tenemos como carga unitaria, es decir, es igual a 1. Por lo tanto, nuestra ecuación de la ley de Coulomb se tornaría a esta forma. La constante de Coulomb por la carga 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, dividido la distancia al cuadrado. Muy bien. Ahora veamos este concepto, la intensidad del campo eléctrico, y la intensidad del campo eléctrico se define con la letra griega epsilon. Muy bien, y la intensidad del campo eléctrico se analiza sobre un punto particular, y es la fuerza que actúa en ese punto sobre una carga positiva unitaria. Muy bien, entonces la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza dividido la carga. Esto es newtons sobre coulombs, pero estamos hablando de una carga positiva unitaria. Entonces mezclemos estas dos últimas diapositivas, por lo que tendríamos que la intensidad del campo eléctrico epsilon es igual a la fuerza dividido Q2. Recordemos que Q2 es una carga unitaria, por eso es que nosotros tomamos aquí a Q2, y entonces tendríamos que es igual a la ecuación también de la fuerza cuando la carga es unitaria, que sería la constante de Coulomb por Q1 dividido el radio al cuadrado dividido la carga unitaria, nuevamente 1, y nos resumiría esto con la misma ecuación de la fuerza. Entonces consideremos esto. Con esto podemos concluir que la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto situado a una distancia r de una carga puntual de Q coulombs es directamente proporcional a la magnitud de la carga, es decir, a mayor carga, mayor fuerza, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra la carga, es decir, a mayor distancia, menor fuerza. Muy bien, esa sería la parte de la intensidad del campo eléctrico. Entonces, vamos a ver en nuestro siguiente video los capacitores.